Buenos días, mi nombre es Cristian Alejandro Luna Álvarez, soy de la ficha 2827514. Este video es para el área de instrumentación y control y mi grupo está conformado por Didier Aleyson Suárez, Oscar Damián Guzmán y Juan Camilo Forero. Yo le voy a hablar de la medición del caudal. Primero que nada, ¿qué es el caudal? El caudal es un volumen en un área por un tiempo. Sus unidades de medida son el metro cúbico por segundo para el sistema internacional. Y también tenemos el litro sobre segundo y el galón por minuto, siendo pues el más común o el más utilizado el litro sobre segundo. Como métodos de medición tenemos el método volumétrico, el método velocidad-superficie y el método de medición por tubo de Pitot. ¿En qué consiste cada uno? El método volumétrico es el tiempo de llenado de un recipiente, básicamente. El velocidad-superficie es que se utiliza un elemento flotante y se deja correr por la corriente, valga la redundancia, y se toma el tiempo entre una distancia a otra, entre un punto a otro. Y por tubo de Pitot ya es por diferencia de presión. Y pues el proceso industrial que escogimos es el tratamiento de agua potable, ya que pues la medición del caudal es fundamental en varios aspectos, como por ejemplo en niveles de llenado, también para los embalses y en ese estilo de cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre medición de presión, que básicamente es un fluido que ejerce una presión sobre un área, digamos que en resumidas palabras. Y bueno, ¿qué tipos o más bien clases de presión existen? Entre esas está presión absoluta, presión atmosférica, vacío también está digamos que ahí incluida, diferencial, relativa, que son, digamos que las más, o bueno, las que se tocan en medición de presión. Esas son, digamos, sí, como, sí, las clases de medición. ¿Cuáles son las unidades que se trabaja especialmente en medición de presión? Entre esas está Pascal, bar, especialmente también, bueno, algo de atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado y PSI, que incluso acá PSI es una de las cosas que más trabajamos acá en el SENA. Adicionalmente, ¿cuáles son los elementos de medición? Los elementos de medición, bueno, hay algunos como varios, digámoslo así, pero digamos que los más comunes son el manómetro, que es como el líder, digámoslo así, los aneroides y los barómetros. Como ejemplo, por ejemplo, en los manómetros se utilizan, digamos, como en varios campos de la industria, incluso puede ser en plantas de tratamientos de aguas, incluso donde, digamos que hacen lácteos, ¿sí? Digamos que son los elementos que más tienen uso. Normalmente esos se utilizan porque son de alta confiabilidad y de gran precisión, ¿sí? A pesar de que digamos que son un elemento relativamente básico, digamos se utiliza por lo mismo porque es muy confiable. Bueno, normalmente el bar también se emplea, pero digamos que últimamente cada vez se utiliza muchísimo menos. Ya un ejemplo muchísimo más claro sobre, digamos, por ejemplo, el manómetro. Pero antes de hablar del manómetro, hay otro ejemplo como un poquito más cercano a nosotros, que es, por ejemplo, utilizar, digamos que, bueno, digamos que se trabaja la presión de una forma un poco diferente, pero por ejemplo, cuando uno va a inflar una llanta, digamos que también ahí se utiliza presión, ¿sí? No se utiliza, digamos, como el manómetro, o bueno, ahí en ese caso se utilizaría para, pues, precisamente para medir la presión, que en este caso es PSI normalmente. Y bueno, ya el ejemplo más cercano a la industria es, por ejemplo, en las plantas de generación de energías, que normalmente pues utilizan los manómetros también para medir la presión.
por ejemplo, que si de pronto la presión ha bajado muchísimo, entonces digamos que cierran las compuertas y pues hacen que, pues digamos que el nivel del agua suba y digamos que se logre sostener la planta y no haya problemas con la energía, que digamos que por ejemplo últimamente en Colombia se está viendo mucho esa parte de que el agua está bajando y digamos que precisamente hay problemas de energías. Eh, y no, pues digamos que en resumen sí serían, esos serían los temas de medición de presión. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Oscar Hernández Marmonea y vengo a presentar el tema de temperatura. Bueno, entonces empezamos con la definición, que la temperatura es la magnitud física que indica el nivel de energía térmica en un cuerpo o sistema. Muchas veces la gente confunde el concepto con calor, entonces también vamos a ver el concepto, el cual es la transferencia de energía térmica de un cuerpo o sistema a otro debido a su diferencia de temperatura. Las unidades de medida para la temperatura son los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y los grados Rankine. La unidad del sistema internacional son los grados Kelvin. Los métodos de medición y los elementos usados para medir existen dos tipos de métodos de medición, que son a distancia y de contacto, cada uno teniendo su elemento. A distancia serían infrarrojos de temperatura y de contacto serían los termómetros de mercurio o los termopares. Un ejemplo de medición de temperatura en la industria, que básicamente se ve en cualquier proceso, es en la elaboración, por ejemplo, de botellas plásticas, ya que el plástico necesita tener una temperatura ideal para que sea maleable y para ello se necesita controlar mediante sensores infrarrojos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir con una medición de nivel. Básicamente la medición de nivel es un proceso por el cual se determina la altura o profundidad de un líquido o sólido en un recipiente, básicamente, o tanque. ¿Cuáles son las unidades de medida que se ven en el nivel? Básicamente para sólidos y líquidos. Entonces, para líquidos se utilizan los litros o galones. Para sólidos se pueden utilizar los kilogramos o toneladas, pero también podemos ver que se ve el porcentaje de llenado y porcentaje de vaciado. Tenemos varias aplicaciones industriales en Colombia, que sería para la industria química, que sería para controlar la cantidad de productos químicos en un tanque o recipiente. Tenemos la industria alimentaria, que es para medir la cantidad de ingredientes que se utilizan en un proceso, básicamente. En la industria petrolera se utiliza para controlar la cantidad de petróleo y sus derivados en un tanque, básicamente. Y en la industria farmacéutica para medir la cantidad de ingredientes y productos en un proceso. Algunos elementos que se utilizan son los flotadores, sensores ultrasónicos, sensores de presión, cintas de medición, radar y cámaras de visión. Entonces voy a explicar algunos. Los flotadores básicamente son unos flotadores, valga la redundancia, que flotan sobre el líquido, mandando así una señal a un controlador. Los sensores ultrasónicos mandan ondas de ultrasonido, los cuales rebotan con el líquido y mandan una señal. Entonces está en la distancia. Y otro que podríamos decir sería los sensores de presión, que miden la presión ejercida en un punto muy específico de un proceso. Gracias.